En la cápsula número 1 definimos tu objetivo. En la cápsula número 2 descubrimos cuál era verdaderamente el obstáculo en tu camino. Y ahora para la cápsula 3 te voy a hacer una pregunta que tú quizás piensas que tienes la respuesta ya bien definida y te prometo que todavía te falta. Y esa pregunta, por más simple y más directa que se sienta, viene a ser: ¿qué es eso que realmente quieres? En este contexto, para tu lock-in plan, para tu negocio, para eso que tú vienes haciendo, eso que tú vienes sacando, eso que tú vienes ofreciendo al mundo. Y capaz algunas de las respuestas que se te vienen es que quieres finalmente llegar a los 10,000 seguidores en Instagram, si todavía no has llegado allí, o poder generar al menos 5,000, 10,000 dólares al mes con tu negocio. Pero realmente de eso no estamos hablando. No estamos hablando de seguidores, no estamos hablando de métricas, no estamos hablando de el revenue. No hemos llegado a nada de eso. Porque realmente lo que esta pregunta quiere ayudarte a definir es qué mueve la aguja, qué es aquello que te motiva, qué es aquello que te impulsa. En especial en esos días cuando tú dices, ya no doy para más. ¿Qué es ese deseo que vive muy dentro de ti y que además nos permite diferenciar entre una meta superficial y la que está allí en ti de verdad? Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En la cápsula 3 de esta serie de Tu Lock-in Plan que tenemos para todo el mes de junio. Si eres nuevo por acá, bienvenido en este espacio que puedes consumirlo a través de Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Hablamos de emprendimiento, hablamos de mindset, hablamos de salud mental y todo in between. Y justamente para este mes, antes de entrar en la segunda mitad del 2026, me di la tarea, me propuse, me coloqué como un objetivo el traerles diferentes episodios modo cápsula que nos permitan definir en qué nos queremos enfocar de lleno para los próximos 6 meses. Ya en la primera parte o en la cápsula 1 hablamos de cuál es ese objetivo, en cómo no vamos a divagar o dividirnos en 27 pedazos, tratar de hacer muchas cosas a la vez, sino realmente enfocarnos en una sola cosa, en una meta, en un objetivo, o al menos en un aspecto claro, específico y tangible de eso en lo que vienes trabajando o quieres empezar a trabajar. Luego pasamos a la segunda cápsula que salió la semana pasada, en donde hablábamos un poco más de los obstáculos, esos que tú crees que son los que te están frenando en el camino y los que realmente están haciendo esa tarea. Y ahora esta semana para la cápsula número 3 vamos a adentrarnos a esta pregunta que les planteé al principio sobre ¿qué es eso que tanto queremos? Y de alguna manera el por qué hacemos lo que hacemos. Y sí, muchas veces la respuesta que va a venir a nosotros va de la mano con métricas, va de la mano con números, va de la mano con todo este tipo de cosas que no es que no sean una respuesta, pero no son la respuesta. Y aquí es en donde quiero que vayamos entendiendo un poquito esa diferencia entre meta superficial y meta real. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos solamente con la respuesta de quiero X cantidad de seguidores o quiero X cantidad de ingresos o quiero X tipo de métrica, eventualmente cuando consigamos esos objetivos, porque lo vamos a hacer, vamos a sentir insatisfacción, vamos a sentir que nos faltó algo. Literalmente vamos a llegar a la meta y vamos a decir, y eso es todo. Y eso es porque estas son respuestas que acompañan un poco o son una primera capa del verdadero porqué detrás de hacer lo que tú haces y lo que te mueve. Como ejemplo, cuando hablamos de quiero generar 5,000 dólares, 10,000 dólares, 5 cifras, 6 cifras, el monto que tú dispongas, realmente la respuesta, el significado más profundo y detrás de ese statement, detrás de esa oración, es que lo que tú realmente estás buscando es libertad financiera. Es que lo que tú realmente estás buscando es no tener que estresarte a la hora de voy a abrir mi cuenta bancaria y ver con cuánto cuento. Lo que tú realmente quieres es poder tener esa tranquilidad y esa libertad de tomar decisiones sin tener que estar pensando
¿me va a alcanzar? ¿No me va a alcanzar? ¿Quedo en deuda? ¿No quedo en deuda? ¿Puedo pagar la tarjeta? ¿No puedo pagar la tarjeta? ¿Me va a dar este mes para hacer mercado? ¿Me va a dar este mes para pagar la renta? Tú estás buscando tranquilidad, tú estás buscando libertad, tú estás buscando independencia. Y eso es algo mucho más profundo de simplemente poner un número como objetivo. Igualmente, si esa primera respuesta que viene de nosotros es quiero X cantidad de seguidores o de repente quiero lanzar mi primer servicio grupal, una respuesta que involucre personas, números, comunidad. Realmente lo que tú estás buscando es sentir que lo que dices importa, sentir que lo que dices, lo que compartes, lo que ofreces le va a llegar a las personas correctas y que vas a tener un impacto a gran escala, que vas a poder llegarle a cada vez más personas y tener un impacto positivo. Y eso va mucho más allá de un número o un programa o una oferta. Entonces, todos estos ejemplos es para empezar a ilustrar un poco la real diferencia entre estas respuestas iniciales, que nuevamente no es que están mal y no es que no son respuestas, pero son una primera capa de algo mucho más profundo, y que esa profundidad, que esa respuesta más grande es precisamente lo que te va a sostener y te va a impulsar en el camino a seguir. Ahora, más allá de este entendimiento a profundidad de qué es eso que te mueve y qué es eso que te llama y qué es eso que realmente quieres, otra de las cosas o de los aspectos importantes de diferenciar entre la meta superficial y la meta real es cómo te vas a sentir o no, y las decepciones que te puedes llevar en el camino si solamente te enfocas en el primer grupo de metas. ¿Por qué? Y esto es algo que sucede constantemente, yo lo veo mucho a mayor escala, sobre todo cuando hablamos de celebridades o figuras públicas, que uno las ve en ese lugar de ya tienen todo el dinero y ya tienen toda la fama y ya tienen todo el éxito, y sin embargo no son felices, y sin embargo llegan a entrar en una depresión, y sin embargo es como que no están satisfechos. Y no es que no estén satisfechos o no es que no hayan conseguido eso que tanto querían, es solo que consiguieron lo que pensaban que era esa meta cuando realmente buscaban algo más. Esto también habla un poco de nosotros como sociedad, constantemente buscando la validación externa, constantemente buscando esa satisfacción instantánea, y de eso podemos hablar en otro momento. Pero la idea es entender de que si nosotros netamente estamos persiguiendo esas metas superficiales, esas metas primera capa, esas metas del primer grupo, cuando eventualmente llegamos allí, esperando sentir, experimentar esta sensación de euforia, de alegría, de felicidad, de lo logré, de soy exitosa, y de repente te das cuenta de que, ok, sí, lo logré, pero me falta algo. Aquí no hay nada más. Esto es todo. Y es porque, de nuevo, solamente estamos enfocados en un aspecto específico de esa meta grande, pero no habíamos definido completamente la meta en general. Acá también entra un poquito ese aspecto que recientemente mencioné un poco breve, y aquí estamos hablando nuevamente de casos o ejemplos a gran escala, pero es que también te puede pasar en una escala menor, en una escala en donde no tienes tanta visibilidad. A lo mejor algunos de estos objetivos o de estas metas que tú tienes no son necesariamente para las redes, no son necesariamente para que todo el mundo las vea, sino para ti. Pero nuevamente aplica el hecho de que si no tienes necesariamente o completamente definido el verdadero por qué y solamente estás persiguiendo este tipo de respuestas o lo que tú crees que son los objetivos completos, cuando llegas y no sientes y no experimentas y no vives lo que tú pensabas que ibas a vivir, lo que tú pensabas que ibas a sentir, te puedes derrumbar. Puedes caer en un cuadro depresivo, puedes caer en una crisis de identidad y en un choque contigo mismo, porque de nuevo tenías una expectativa tan grande de lo que ibas a sentir y lo que ibas a vivir, que después de todo el trabajo y todo el esfuerzo y todo el tiempo y todo lo que le vienes invirtiendo a llegar a esa meta final, cuando finalmente lo haces y tienes ese choque de realidad de no me estoy sintiendo como debería, empiezas a cuestionarte qué hiciste mal. Empiezas a cuestionarte ¿será que hay algo mal en mí? ¿Será que me faltó algo? Y realmente la pieza o el giro de tuerca o el enfoque que te está faltando es ir unos niveles más profundos.
Y curiosamente, a mí me llegó a pasar algo así recientemente, con el que yo pensé que era un objetivo que estaba persiguiendo. Y precisamente esta experiencia me hizo darme cuenta que había algo más, que es realmente la meta real, la meta profunda y aquello que me está impulsando a seguir adelante. Y tiene que ver con todo este aspecto runner que ya yo les he hablado anteriormente en episodios recientes. Nuevamente, para aquellos que recién están descubriendo el podcast, les invito a irse unos episodios atrás y ver un poquito de esa historia, de ese journey y de todo lo que hemos venido haciendo. Pero para aquellos que ya están un poquito más al día, lo que a mí me sucedió fue que, como ya les he dicho, venimos corriendo diferentes carreras y hasta ahora la más larga, la más importante, la que yo sentía que era este es el objetivo sí o sí del 2026, tenía que ver con el medio maratón que corrimos a este punto hace casi un mes. Y para mí fue lo logré, llegué a la meta, lo hice, pero ¿qué pasa? Todavía quedan otras carreras que nosotros estamos corriendo este año. Y si bien son carreras importantes y que colectivamente todas nos van a permitir llegar a nuestro siguiente objetivo, a nuestro siguiente nivel, que es correr el maratón completo en noviembre del 2027. De alguna manera fue como que mi mente lo registró distinto. Mi mente en un punto lo vio como, bueno, ya hicimos la carrera grande, ya hicimos la carrera importante, ya hicimos el medio maratón, nos cumplimos este año. Entonces todo lo demás que venga va a ser un poquito como secundario. Y no quiero decir que ya no han sido importantes para mí las siguientes carreras, pero justamente esta que tuve la semana pasada, que fue la más próxima o la siguiente luego del medio maratón, se sintió distinto. Y al principio yo sentí que era es menos millaje, es menos distancia, el tiempo o la longitud, digamos, la distancia que yo iba a estar corriendo en ese momento es algo que a este punto es, digamos, una práctica más. Es algo que yo puedo sostener un par de veces a la semana. No es algo que me intimidara tanto como el medio, no es algo que yo no haya corrido esa distancia anteriormente. Entonces, de alguna manera mi mente lo normalizó porque ya no lo vio como parte de ese objetivo grande, sino como, esto está como de relleno, esto es un plus. Y me viví la experiencia, la disfruté. Hice un tiempo mejor del que me había dispuesto, que siento que fue una de las partes que más me emocionó. Pero yo les juro que para mí fue terminar la carrera, encontrarme con mis amigos y literalmente después el resto del día yo lo traté como cualquier otra cosa, o entre comillas, porque justo tenía la visita de una querida amiga. Aprovechamos de hacer tipo ruta de café y comer en diferentes lugares y visitar diferentes tiendas. Y fue un día tan maravilloso, pero recuerdo que ella se me quedaba viendo así como que, ¿cómo no estás agotada y cansada? ¿De cómo no te quieres ir a dormir ya? Y para mí fue como un día cualquiera. Es como que fui a entrenar, solo que en vez de entrenar cerca de casa, entrené dándole una vuelta completa o prácticamente una vuelta completa a Central Park y después me fui a tener un sábado regular. Y no terminé de registrar o no terminé de tener como ese aha moment que les comento hasta un par de días después cuando estoy en una llamada y justamente estoy comentando de, sí, este fin de semana, bueno, tenía una visita de una amiga, fuimos de paseo, corrí un 10K, también tuvimos un baby shower, un cumpleaños y de repente esta persona me dice así como, wow, qué increíble que menciones un 10K como que fue cualquier cosa, o sea, como literalmente lo agrupaste como con todo lo demás de una tarea más en mi fin de semana. Y ese fue el aha moment, ese fue el choque que me hizo darme cuenta, claro, es que yo realmente el objetivo en sí no es la carrera más, no es ok, la medalla o corrí esto, es el hecho de que yo sigo haciendo show up, es el hecho de que yo sigo trabajando en mi bienestar, es el hecho de que yo me sigo probando a mí misma de lo que soy capaz, es el hecho de que yo sigo trabajando ese cambio de identidad que por mucho tiempo tuve y por mucho tiempo me compré esta idea de yo no soy atlética, yo no hago nada de esto, yo tengo 2 pies izquierdos y todo lo que ha conllevado ese trabajo interno y ese cambio de mindset para llegar a un punto en donde más bien del otro lado normalizo como si nada un 10K.
A lo mejor en este momento tú me dirás, ok, perfecto, ya me explicaste un poco todo este tema de las metas superficiales, ya sé que no se queda solamente en un aspecto, sino que va a mayor profundidad. Buenísimo todo eso. ¿Cómo lo defino? ¿Cómo defino cuál es mi meta real? ¿Cómo defino cuál es mi meta que está atada a lo más profundo de mi ser y que realmente es ese deseo inequívoco que vive dentro de mí? Y acá es donde yo te voy a regalar la fórmula de cómo tú vas a encontrar esa respuesta, de cómo tú vas a poder realmente definir cómo se ve, cómo se siente, cómo identificar esa meta a profundidad. Y esto lo que empieza es justamente preguntándole a una de tus metas superficiales o alguna de estas metas que quizás habías identificado como primera respuesta. Volvemos a las métricas, volvemos a los números, volvemos a los ingresos. La respuesta que tú hayas dado en ese momento, al principio del episodio. Y lo que tú vas a hacer es que a ese statement, a esa respuesta, a esa meta superficial le vas a preguntar, ¿y eso qué significa para mí? Y ahí es en donde vas a empezar a ir a niveles más profundos. Vamos a decir que, ok, para mí, el yo poder tener esa cantidad de seguidores que yo me dispuse a principio de año o que yo mencioné, que yo identifiqué al principio de este episodio, tiene que ver con el hecho de poder llegarle a más personas, el poder tener un impacto. Ok, nuevamente preguntan, ¿y ese impacto y ese poder llegarle a más personas, qué significa para ti? ¿Significa que tengo algo importante que decir? ¿Significa que estoy brindando algo de valor y que estoy siendo de servicio a mi comunidad? Nuevamente, una tercera vez, vas a volver a preguntar, ¿y qué significa eso para mí? Significa el éxito, significa sentirme útil, significa sentir que estoy teniendo un impacto positivo en este mundo, significa que eso que yo hago vale la pena, significa que ese es el motor que a mí me permite dar pasos diarios independientemente de cómo yo me sienta, independientemente de la inspiración, independientemente de los niveles de energía, es aquello que a mí me permite seguir constante y perseverantemente en este camino que yo estoy decidiendo. De repente esa respuesta de quiero tener 10,000 seguidores suena mucho más profundo y se siente mucho más. Y es algo que abarca distintas cosas. Así cuando llegues a esos 10,000, te das cuenta de que no se trata solo de esa métrica. Lo mismo cuando llegas a 50,000, a 100,000, al millón. Porque todos esos son stepping stones en un mismo objetivo macro, en un mismo camino lineal que es el in-between. No es simplemente el llegar a la meta o no simplemente, pero me entienden a lo que me refiero. Es todo el trabajo, es todo el tiempo, es toda la energía, es todo aquello que tú vienes invirtiendo todos los días para tú llegar a esa meta. Ahí está el verdadero deseo, ahí está el verdadero fuego que te motiva, ahí está tu verdadera respuesta. Y ahora que ya tenemos una mejor y más profunda definición de esa meta real, no la superficial, no la de que está por encima, no la de que a lo mejor te planteaste porque es lo que todo el mundo está haciendo, sino porque ya encontraste y definiste lo que a ti realmente te mueve y lo que a ti realmente te impulsa, te motiva, te lleva a tomar pasos. Hay 3 elementos importantes que cambian específicamente a la hora de definir, de empezar a concretar y a tomar pasos en cuanto a tu lock-in plan de los próximos 6 meses como lo tenemos definido o de la manera como tú lo determines. Punto número 1, las acciones difíciles se vuelven no negociables de otra manera. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando estamos trabajando en un objetivo un poco más superficial, un poco más base y que le falta esa profundidad y esa conexión emocional, es mucho más fácil tirar la toalla. Es mucho más fácil que, por ejemplo, en el contexto de ser runner, si para mí era simplemente correr una carrera y ya, cuando yo me doy cuenta de que, bueno, no estoy obligada a eso y yo puedo decidir no hacerlo, y si de repente hoy es un día que está muy frío afuera, me quedo adentro y no corro, o si es un día que las sábanas las tengo, que me están abrazando, se sienten fantásticas y sabes que yo voy a dormir 1 hora más porque yo no necesito correr, realmente para que yo me plantee eso no es importante. Cuando de repente me doy cuenta de que no, para mí es el compromiso que yo tengo conmigo misma, para mí es la posibilidad de demostrarme
enfocarme, que puedo hacer mucho más de lo que originalmente me planteé. Para mí es todo este proceso de un trabajo interno de mindset, de construir y romper con tantas creencias limitantes que yo tenía en cuanto a la actividad física, en cuanto a ser atlética, en cuanto a poder cuidar mi bienestar corporal y también emocional y mental. De repente me doy cuenta de que, mira, no. Así sea un día de frío, así sea un día que estoy cansada, así sea un día, yo sigo haciendo show up. Yo sigo diciendo presente y yo sigo accionando imperfectamente, pero acciono igual. Luego tenemos el segundo aspecto. Los resultados parciales dejan de sentirse como fracasos. Y a esto me refiero, o quizás lo reformularía a, incluso cuando llegas a esas metas que se sienten secundarias, que se sienten pequeñas, las dejas de minimizar, las dejas de ver como cualquier cosa, las dejas de normalizar y quitarles el peso, y quitarles el valor, y quitarles el reconocimiento que merecen, porque te das cuenta de que eso solamente suma a la meta más grande. Ya un 10K no se siente como cualquier otra cosa, sino como evidencia tangible de que yo sigo haciendo show up por y para mí. Y entiendo que un medio maratón, un 10K, 4 millas, lo que sea que yo esté corriendo, no significa que una vale más o una es más importante o una merece mayor reconocimiento porque tiene mayor distancia, porque duró más tiempo, sino que todas son ejemplo de todo ese trabajo, de toda esa constancia y de seguirme probando a mí misma de lo que soy capaz. Y el punto número 3, y este me encanta, tiene que ver con el hecho de saber cuándo decir que no. Esto para mí ha sido crucial porque, por lo menos en mi caso, yo diría que caigo un poco en la categoría de people pleaser en recuperación, porque para mí siempre ha estado este enfoque de ayudar a los demás y estar allí para los demás y brindar mis recursos, energía y tiempo y todo lo que yo pueda. Pero me he dado cuenta que muchas veces ha sido a expensas de mí misma, a expensas de mis servicios, de mis negocios, de mis proyectos, de en lo que yo quiero trabajar, en lo que yo realmente me quiero enfocar. Y cuando yo tengo una mejor definición de mi por qué, de qué es lo que yo quiero, de qué me mueve, del por qué yo hago lo que hago, el por qué a mí me llaman estos objetivos, estas metas, este negocio, por qué yo sigo construyendo esto día a día, me doy cuenta de que esa es mi prioridad. Y no solo es el entenderlo conscientemente, es el hecho de que lo entiendo emocionalmente, y eso mueve muchísimo la aguja, porque una cosa es que alguien te diga tienes que priorizarte y otra cosa es que tú te des cuenta que el decirle no a seguir construyendo los proyectos de alguien más, finalmente le estás diciendo que sí a construir los propios. Y quiero que aquí quede claro que aquí no estoy diciendo de que nos vamos a cerrar completamente y ya no vamos a ayudar a más nadie y ya no vamos a apoyar a más nadie y ya no vamos a estar haciendo nada por nadie más sino para nosotros, porque ya ahí es caer en el egoísmo. Pero es el momento, y estoy segura que esto te está resonando. Si tú también has sido históricamente la que está para los demás, complace a los demás, está ahí para todo el mundo, pero cuando se trata de ti, te das el mínimo. Cuando se trata de ti, ya no queda energía en el tanque, ya no queda gasolina, ya no queda tiempo, ya no quedan recursos, ya no queda nada. Porque lo diste todo para los demás, para los sueños de los demás, para las metas de los demás, para los deseos de los demás. Y no te terminas de preguntar cuándo para los tuyos. Cuando finalmente entiendes eso y lo vives y lo sientes y ya lo entendiste, pero también emocionalmente lo estás experimentando, lo estás somatizando, de repente es mucho más fácil identificar en qué cosas ya no quieres invertir tu tiempo, en qué cosas ya no quieres invertir tu energía, en qué cosas tú dices, ¿sabes qué? Esto me está drenando de recursos que yo pudiera estarme brindando a mí, a mi bienestar, a mis metas, a mis objetivos, a mis sueños, a aquello que yo deseo construir y en lo que yo deseo enfocarme. Y para mí una de las conclusiones adicionales que no tengo acá en la lista, pero me he venido recordando una y otra vez en los últimos días, sobre todo cuando hablamos de las excusas, de el no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo energía, no tengo esto. Hay algunas que son justificaciones y se entiende de que sí, son situaciones reales que de alguna manera llegan a obstaculizar un poco el camino temporalmente. Pero ya cuando eso se volvió una muletilla, ya cuando eso se volvió la razón por la que no haces las cosas, especialmente con el tema tiempo, y aquí viene esta conclusión que les digo, ha sido para mí el entender y el recordarme una y otra vez
que nunca vamos a tener más tiempo del que tenemos en este momento. Y se los digo porque ya yo pasé por allí, incluso el año pasado, cuando estuve esos meses de no trabajar en un 9 a 5, de no tener un trabajo convencional, de no tener que ir a una oficina. Y mi pensamiento default es, bueno, listo, ahora tengo todas estas horas disponibles, obviamente ahora lo vamos a hacer funcionar de maravilla. Te terminas ocupando en algo más, porque no tienes la meta clara, porque no tienes el objetivo claro, porque no tienes bien definido una meta que no sea superficial, sino quién quieres ser, en quién te quieres convertir, quién necesitas ser para poder sostener, para poder co-crear, para poder traer y sacar a la luz esas metas, esos sueños, eso que tú deseas, y que no se siga quedando en un para cuando tenga tiempo. Cuando entendemos finalmente que no se trata solo de decir esta es la meta o este es el objetivo, sino que va más allá. Se trata de una transformación interna, se trata de desarrollar tu nuevo sistema de creencias, se trata de entrenar tu nuevo mindset, se trata de entender en quién te quieres convertir, no solo porque es ese siguiente nivel y esa nueva versión de ti, sino porque también es aquella que va a poder sostener los logros, los objetivos, los esfuerzos, los momentos en que quieres tirar la toalla, lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, todo en uno mismo. Es aquello que va a sostener esa versión de ti en la que te vas a seguir construyendo. Y eso es precisamente lo que te permite ir de una meta superficial, de algo por encima, de eso que tú crees que es realmente lo que tú estás persiguiendo, y aquello que está a mucha mayor profundidad, varias capas debajo de esa respuesta, y aquello que se va transformando, que se va co-creando y que empieza a existir en lo más profundo de tu ser. Nuevamente agradezco de todo corazón que seas parte no solo de este espacio y de este podcast, pero en especial en estos momentos de esta serie de episodios, de esta serie de cápsulas que nos van a ayudar a seguir refinando y seguir decidiendo cuál es ese objetivo macro, cuáles son los obstáculos que han venido de alguna manera deteniendo un poco nuestro progreso, que han estado justamente obstaculizando el camino, entendiendo en dónde va a ir nuestro enfoque, entendiendo que nuestro tiempo y energía y recursos son limitados y que primero deberían ir para nosotros, no significando que ya no vamos a ayudar a nadie más, pero aprendiendo a priorizarnos, aprendiendo que nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos son igual de importantes que aquellos que hemos ayudado a co-crear y a construir para otras personas. Es el momento de apostar por nosotros, es el momento de darnos cuenta de lo que está disponible y aquello que queremos y aquello que podemos conseguir incluso antes de que termine el 2026. Ya solo nos queda una cápsula más. La próxima semana la van a tener y, como siempre, todos los miércoles tienen nuevo episodio del podcast que pueden disfrutar a través de Spotify, YouTube o Apple Podcasts. Espero que se den la oportunidad de, como con las otras cápsulas, que si no las han visto, vayan a verlas, se sienten a responder estas preguntas. En especial ese, ¿qué es lo que cambia dentro de mí? ¿Cuál es el impacto que tiene esto? ¿Por qué es importante que yo pueda conseguir esa meta, ese objetivo, ese sueño? Y así estés mucho mejor preparado para la última cápsula de la serie que sale la próxima semana. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo o escuchando, como siempre, en un nuevo episodio de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.